Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy contemplamos la lección número 29 de este curso titulado El sacramento del matrimonio. Lo vamos a meditar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El sacramento del matrimonio. Bueno, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el matrimonio, a través del cual el hombre y la mujer se unen íntimamente con Dios, ha sido elevado por nuestro Señor Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo a sacramento de la nueva alianza, asociado a los cónyuges con el amor oblacional de Cristo, esposo de la Iglesia, que nos va a decir San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, del 25 al 32. Efesios 5, del 25 al 32, Pablo va a decir: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua y la fuerza de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin mancha ni arruga ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. Así deben los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborrece jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la Iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. Pablo nos dice entonces que el sacramento se celebra y se vive en el corazón de la nueva alianza, es decir, en el misterio pascual de Cristo. Por eso es que el sacramento del matrimonio es el sacramento más atacado por el enemigo de Dios, por el diablo, por sus secuaces y sus seguidores, porque es el sacramento que más se parece a Cristo, es el sacramento que más se parece a la relación de la entrega total de Cristo por su Iglesia en el sacramento de la cruz, en la redención de Cristo. Y los esposos, cuando se entregan mutuamente uno al otro, también lo hacen por redención y por misterio de Dios. Por eso es que el enemigo no quiere que nadie se case, quiere que vivan arrejuntados a como puedan, porque media vez no estén en la gracia de Cristo, no comparten este misterio de ser santos, de ser puros, de ser inmaculados, de tratar de vivir con la gracia del Espíritu Santo en el matrimonio. Es cierto que en el matrimonio hay muchos problemas, hay diversas cosas, pero si el matrimonio tiene al novio que es Cristo, este matrimonio va a estar bien fundamentado. Pero si no lo tiene, el enemigo estará feliz porque no tiene la gracia de Dios. Y es lo que diremos en Mateo capítulo 9, verso 15. Mateo 9:15 dice: Jesús le respondió: ¿pueden acaso los invitados de la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que será arrebatado el novio y entonces ayunarán. Palabra de Dios. Es por esto que para los cristianos el matrimonio, que tiene su origen en Dios Creador, implica además una verdadera vocación a un estado y una vida de gracias particulares, conllevando un compromiso público hecho ante Dios y ante la sociedad que va más allá de los límites individuales. Ya no es pensar solo en mí, ya no es pensar solo en yo, sino pensar en la pareja como tal, en la alianza. Y por eso dice que mientras el novio esté con nosotros vamos a estar felices. Habrán problemas, claro, se acabará el vino, habrán dificultades, eso siempre pasa, pero el novio está ahí en ese matrimonio, vive en ese matrimonio y somos reflejo de Cristo. En cambio, cuando no esté Cristo en ese matrimonio porque no se han querido casar, Dios no puede ayudarlos como tal porque les falta la gracia de unirse sacramentalmente al Señor. Esa es la importancia del matrimonio en nuestra vida. Ahora bien, el matrimonio en el plan de Dios nos va a dar a nosotros también que las Sagradas Escrituras se abren con el relato de la creación del hombre y de la mujer a semejanza de Dios y se cierran con la visión de las bodas del Cordero. En Génesis capítulo 1, verso del 26 al 27, Génesis 1 del 26 al 27 dice: dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, que manden en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todos los alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra.
Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Palabra de Dios. Y en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, del 7 al 9, Apocalipsis 19, 7 y 9 dice: alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, su esposa se ha engalanado. Luego me dijo: escribe esto, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además: estas son palabras verdaderas de Dios. Palabra de Dios. Como vemos entonces, dichosos aquellos que han llegado a la boda, que han llegado realmente al sacramento, porque serán verdaderos hijos de Dios, porque estarán unidos a Dios. Pero también tienen una gran responsabilidad, porque están tan unidos a Cristo que estarán probados y tentados hasta donde ya no, para ver si resisten, si son dignos de ser esposos y esposas de Cristo como tal. ¿Por qué? Bueno, Dios nos ha creado por el amor y para el amor. En 1 de Juan capítulo 4 del 8 y 16, 1 de Juan 4, 8 y 16 dice: quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que se mantiene en el amor se mantiene en Dios y Dios en él. Palabra de Dios. Y en Génesis capítulo 1, verso 26, Génesis 1:28 dice: después los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Palabra de Dios. Y en la Sagrada Escritura también nos dice que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. Génesis capítulo 2 del 18 y del 21 al 22, Génesis 2 del 18 y 21 y 22 dice: se dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer en un profundo sueño al hombre, que se durmió. Le quitó una de las costillas y rellenó el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Palabra de Dios. Esta mujer que ha sido creada de la costilla del hombre es una con el hombre, son una sola carne y un solo espíritu, y por eso en el libro del Génesis capítulo 2 verso 24, Génesis 2:24 dice: por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Palabra de Dios. Y Jesús en Mateo 19 del 4 al 6, Mateo 19 del 4 al 6 dice: él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo Dios crea a las personas por amor, para el amor, para que vivan en el amor, para que sean fecundos y se multipliquen, pero nosotros muchas veces no vivimos en amor como tal en las parejas. Hay muchos matrimonios que sí están casados, que sí viven juntos, pero que muchas veces no se aman, no se hablan, no se respetan, no se quieren, no buscan la manera. ¿Y esto por qué? Bueno, porque Dios nos ha creado así. No, Dios nos creó para el amor, para convivir, para tener una comunión íntima con Dios y entre nosotros, para poder vivir llenos de vida, de gracia, de fortaleza y de amor. Pero hay algo que nos ha hecho alejarnos un poquito de Dios y que por eso a veces no queremos recibir el sacramento del matrimonio, y esto es la tragedia del pecado. Una tragedia que hizo que cambiara todo, las relaciones de dominio y de concupiscencia del hombre y de la mujer. A pesar de que Dios creó al hombre y a la mujer para la felicidad y para que vivieran en el amor, no podemos cerrar los ojos al pecado. Eso es lo que ha llevado a que los matrimonios estén llenos de problemas, que las familias estén divididas y que la sexualidad se haya corrompido. El origen de todo este desorden en el matrimonio y la familia es el pecado, que rompe la bondad y la armonía de la creación. El primer pecado significó la ruptura de la relación con Dios y como consecuencia la ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. Sus relaciones se ven distorsionadas totalmente por agravios recíprocos. Antes el hombre y la mujer estaban los dos desnudos en el jardín de Edén, pero no sentían nada, no se preocupaban, ellos vivían felices de la vida, porque era una ayuda semejante, eran idóneos el uno para el otro. Después del pecado, Dios ya no vive bien con ellos y ellos ya no se sienten cómodos con Dios.
Y por eso va a decir Génesis capítulo 3 del 16 al 17, Génesis 3 del 16 al 17, que Dios tiene que tener una consecuencia de ese pecado, y les dice a Adán y Eva: a la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuando sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Sacarás de él alimento con tu fatiga todos los días de tu vida. Palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Antes estaban felices, le dijo a Adán y Eva, pueden comer todo lo que quieran, todo lo que está aquí es de ustedes. El hombre le puso nombres a los animales, había una felicidad tan grande, pero llega el pecado y ahora ya no. Con dolores parirás un hijo, te sufrirás, el hombre te dominará y te aplastará. La mujer le dijo eso, y al hombre le dice, maldito sea la tierra por tu culpa, la tierra paga la culpa tuya, porque ahora tendrás que trabajarla, ahora tendrás que hacer lo que tengas que hacer para comer, la tierra no te va a dar alimentos aunque tú lo hagas. Entonces nos damos cuenta cómo el pecado de la pareja, de la familia, no solo queda en los esposos, y ese es el error más grave que uno piensa, que los pecados, que los errores, que los enojos solo se quedan en los esposos, y no, también se va a los hijos, a la tierra, a la naturaleza. Toda la sociedad en sí sufre las consecuencias de la ruptura de la primera pareja original. Y es que la tierra quedó sometida a los dolores y el esfuerzo para conseguir el pan. En Génesis capítulo 3, verso 19, Génesis 3:19 dice, comerás el pan con el sudor de tu rostro, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Palabra de Dios. Pero a pesar de eso, a pesar de que la vida de los esposos ha sido quebrantada y de que ahora el pecado habita en ellos, Dios sana sus heridas y en su infinita misericordia los acompaña y los ayuda a sobrellevar el matrimonio. Por eso la importancia del sacramento. En Génesis capítulo 3, verso 21, Génesis 3:21 dice, Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Palabra de Dios. Dios no los deja a su suerte. Les hace unas ropas y les dice, bueno, ahora váyanse, pero yo los protejo siempre, yo voy a estar con ustedes. Sin esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden al cual Dios lo creó desde el comienzo. Por eso es que es necesario el sacramento del matrimonio, porque así Dios vive dentro de esa pareja y ayuda a esa pareja a llegar bien al día final como reflejo del sagrado matrimonio. Ahora bien, hay algunos pecados en contra del matrimonio, gracias al pecado original, que hacen que caigamos en diferentes discordias. Primero, el adulterio. El adulterio, que un hombre estando casado con una mujer tenga otra mujer, y eso es prohibido, o que la mujer estando casada con el hombre tenga otra pareja, cosa que también es prohibido, salvo el caso de unión ilegítima, porque ahí no hay un sacramento como tal. Por lo tanto, aunque viva con su verdadera mujer, está en pecado de todas maneras, porque no vive con el sacramento. Génesis capítulo 22, verso 22, Génesis 22, 22 dice, si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, el hombre que se acostó con la mujer y también la mujer. Así harás desaparecer de Israel el mal. Palabra de Dios. Malaquías capítulo 3, verso 5, Malaquías 3:5 dice, por eso hasta los muertos se han anunciado la buena nueva, para que condenados en la carne según los hombres, vivan en espíritu según Dios. Palabra de Dios. Y en Éxodo capítulo 20, 14 y 17, Éxodo 20, 14 y 17 dice, no cometerás adulterio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo el adulterio está castigado en la ley de Dios, porque es algo que va en contra del matrimonio, que atenta con eso de que Dios los hizo hombre y mujer y son una sola carne y un solo espíritu. No puedes unirte con otra carne y con otro espíritu. Tú ya tienes tu propia carne, ya tienes tu propio espíritu, y como dijo Efesios al inicio, el marido no aborrece su propio cuerpo. Entonces, ¿cómo se va a unir con otro cuerpo? No, tiene que respetar a su propio cuerpo, que es el cuerpo de la mujer. Por lo tanto, que él ya no le pertenece a él, sino a la mujer, y la mujer ya no le pertenece a ella, sino al marido. Entonces, no pueden cometer ese adulterio. También hay otro pecado, que es el pecado de la prostitución, que no es objeto de censura especial,
pero la Sagrada Escritura nos pone en guardia contra el peligro que lleva a caer en ella. En el libro de los Proverbios, capítulo 23, verso 27, Proverbios 23, 27 dice: fosa profunda es la prostituta y pozo estrecho la mujer extraña. Palabra de Dios. En Eclesiástico capítulo 9 del 3 al 4, Eclesiástico 9 del 3 al 4 dice: no te acerques a una prostituta, no sea que caigas en sus redes, no tengas trato con una cantante, no sea que te enredes en sus artimañas. Palabra de Dios. Y en Eclesiástico capítulo 19 del 2 al 3, Eclesiástico 19 del 2 al 3 dice: vino y mujeres pervierten a los inteligentes, el que anda con prostitutas se vuelve temerario, larvas y gusanos serán su herencia, y el temerario perderá la vida. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo la prostitución también va en contra del sacramento del matrimonio, porque el hombre es para la mujer para el hombre, por lo tanto no puede una mujer darse a un montón de hombres, porque eso va en contra de los designios de Dios. De hombre y mujer los creó, el uno para el otro, no la una para los otros. Eso no es posible, eso va en contra del sagrado matrimonio. También hay otro pecado contra el matrimonio, que es la homosexualidad. La homosexualidad es una conducta contraria a los designios de Dios. En Levítico 18:22 dice: no te acostarás con varón como con mujer. Eso es una abominación. Palabra de Dios. Y en Levítico capítulo 20, verso 13, Levítico 20:13 dice: si un varón se acuesta con otro varón, como se hace con una mujer, ambos han cometido una abominación y deben morir. Su sangre caerá sobre ellos. Palabra de Dios. La homosexualidad entonces es totalmente contraria, porque Dios no creó al hombre con hombre. Como dicen por ahí, Dios creó a Adán y Eva, no creó a Adán y Evaristo, ¿verdad? No, Dios creó a Adán y Eva, hombre y mujer, no creó a hombre y hombre o mujer, mujer, no, hombre y mujer los creó, varón y hembra los creó, para que se unan como tal. Entonces la homosexualidad es contraria al designio de Dios. También hay otro pecado que va en contra del matrimonio, que es la bestialidad. Y el unirse un hombre o una mujer con un animal es atacado duramente por la palabra de Dios, pues atenta con la finalidad de las relaciones que son propias del matrimonio. En el libro de los Levíticos, capítulo 18, verso 23, Levítico 18, 23 dice: no te unirás con bestia, haciéndote impuro por causa de ella. La mujer no se prostituirá ante una bestia para unirse con ella. Eso es una infamia. Palabra de Dios. Y en Levítico capítulo 20, verso 15, Levítico 20:15 dice: al que se una con bestia se le dará muerte. Mataréis también a la bestia. Si una mujer se prostituye ante una bestia y se une a ella, matarás a la mujer y a la bestia. Han de morir, su sangre caerá sobre ellas. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo estos pecados, adulterio, homosexualidad, bestialidad y prostitución son consideradas conductas contrarias al matrimonio, puesto que implican relaciones sexuales, y esas están destinadas exclusivamente para el matrimonio. Por eso es que necesitamos comprender qué es la doctrina del sagrado matrimonio en el Nuevo Testamento. Y a Jesús, cuando estaba platicando con los fariseos y los saduceos, se le acercaron y le intentaron ponerlo a prueba, preguntándole si se podía divorciar de su mujer. Y en Mateo capítulo 19, verso 3, Mateo 19:3 dice: se le acercaron entonces unos fariseos que para ponerle a prueba le preguntaron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Palabra de Dios. Jesús le responde categóricamente que no. Mateo capítulo 19 del 7 al 9, Mateo 19 del 7 al 9 dice: él le respondió: Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres a causa de vuestra cerrazón de mente, pero al principio no fue así. Pues bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Palabra de Dios. Entonces no se trata solo de decir: me voy a divorciar de mi esposa y conseguirme a otra. No, eso es adulterio. No te puedes divorciar de tu esposa. Si te dejas de tu esposa, como dirá más adelante Pablo, trata de reconciliarte con ella o quédate solo, pero no te busques a otra, porque eso es pecado delante de Dios. Por eso es que Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7 del 3 al 5, primera de Corintios 7 del 3 al 5 dice que el marido cumpla su deber con la mujer. De igual modo la mujer con su marido. La mujer no dispone de su propio cuerpo sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro,
a no ser que lo hagáis de mutuo acuerdo y por cierto tiempo para entregaros a la oración, pero luego volved a juntaros, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo Pablo dice, no, el matrimonio es para siempre, no se separen, deben de vivir juntos, y si hacen algo juntos, deben de hacerlo todo juntos. También la decisión de ya no estar teniendo relaciones durante un tiempo, pero por una decisión de dedicarse al Señor, pero luego volver, porque la incontinencia tiene muchos problemas en el sacramento del matrimonio. También Pablo va a decir que es imposible divorciarse, que no se pueden divorciar. ¿Por qué? Porque son uno solo en el Señor. Primera de Corintios capítulo 7 del 10 al 11, Primera de Corintios 7 del 10 al 11 dice, en cuanto a los casados les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, pero en el caso de que lo haga, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su marido y que el marido no se divorcie de su mujer. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo es grave atentar contra el matrimonio, no solo de obra, que se tendría otra mujer o bien otro marido, sino que también el adulterio del corazón es un pecado grave con la sacralidad del matrimonio, y es por eso que el hombre y la mujer deben de tratar de mantener siempre esa unión, esa íntima unión en el sacramento del matrimonio. Y Pablo dice a los casados, les ordeno, no yo, sino el Señor, no soy yo, el Señor les dice que no se separe la mujer del marido. Y si, pues sí, ni modo, ya no aguanté a este hombre, ya no lo pude tener más, pues bueno, déjense, no hay ningún problema, pero no se vuelvan a casar nunca, quédense solos. Y si algún día se sienten solos, que ya no puedo solo, que necesito a alguien, pues reconcíliense con su mujer, pero no se puede con otra y no se puede con otro. Tiene que ser él con él que se casaron y con la que se casaron, porque con ellos es que deben de llegar al reino de los cielos. Así es que, hermanos, el sacramento del matrimonio significa la unión de Cristo con la Iglesia. Da a los esposos la gracia de amarse con el amor con que Cristo amó su Iglesia. La gracia del sacramento perfecciona así el amor humano de los esposos, reafirma su unidad indisoluble y los santifica en el camino de la vida eterna. El sacramento del matrimonio nos lleva a Dios y nos da la fuerza para vivir como verdaderos hijos e hijas de Dios. Amén. Conozcan y defiendan su fe. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube, y nos vemos en la lección número 30 de este curso. Fórmense y conozcan su fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.